Cuando la gente te viene y te regatea, no, es que, total, pues en lugar de 800, 200, no se dan cuenta de todo el trabajo que hay detrás. ¿Eso qué es comparable a un edificio? Es decir, porque cuando no había monopostes no había regulación para un monoposte, con lo cual, ¿qué aplicaban? Me pilló toda la crisis del porcino de los años 80. Decidí emprender mi vida como ganadera. También me enseñó que hay que saber emprender y hay que saber retirar y cerrar a tiempo. Este vídeo está patrocinado por Aquisgrán, que ofrece préstamos para pymes complementando la financiación bancaria, con un tipo fijo muy competitivo, hasta 10 años de plazo, sin contrapartidas y sin cambiar de banco. Aquisgrán ya ha ayudado a más de 3.000 pymes, con el respaldo de las SGR, el ICO y el Fondo Europeo de Inversiones. Más información en www.aquisgrán.es. Pues, Covadonga, Cova, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a charlar pues estos vídeos que hacemos con empresarios, en este caso además de la comunidad de pymeros. Si te parece, bueno, estamos en una finca que tenéis al lado de la empresa principal, Sí. Que es al lado del monoposte. Ahora hablamos de monoposte. Tenéis una finca que ahora hablamos de ello y estamos aquí tan a gusto, ¿no? Pues nada, ¿te parece si nos hablas un poquito de los orígenes pues de tu vida personal, profesional, antes de arrancar con el mundo empresarial? Bueno, pues yo empecé estudiando. Vivíamos en esta finca donde estamos ahora, donde está establecido el centro de eventos. Vine hasta los 10 años, vivía en Madrid y nos trasladamos a vivir aquí. Y empecé la carrera de ingeniero técnico agrícola y al principio decidí emprender mi vida como ganadera. Fue algo totalmente anómalo porque mi padre, mis antecedentes, nadie había trabajado en ganadería. Mi padre tenía ya la empresa de publicidad exterior y estuve 5 años con la empresa de ganadería. Esos años, pues bueno, fueron la verdad es que muy interesantes, muy intensos. Fue mi primer contacto con el mundo de las asociaciones. Acabé en un año presidiendo una asociación de mujeres rurales. Sí. Comprendía a todas las familias rurales, o sea, no eran tan solo ganaderas. Eran los comienzos también en el mercado común, estábamos constantemente con las normativas en Bruselas, teníamos muchísima relación con mujeres de toda Europa, del mundo rural, entonces fue muy interesante. ¿Esto fue al terminar la carrera? Dejé la carrera. ¿Dejaste la carrera? Dejé la carrera, monté una empresa de explotación porcina intensiva. ¿Y eso cómo lo haces? Es decir, de un día para otro dices voy a hacer esto. Pues llevaba mucho tiempo dándole vueltas. Se lo planteé a mi padre y mi padre, que era una persona, era realmente también un emprendedor, sí, me apoyó totalmente en esa aventura y fue un poco ligado, piensa que era muy joven, entonces enseguida la asociación, lo que es ahora SAJA, que es la Asociación de Jóvenes Agricultores, enseguida me captó. Y bueno, era el miembro más joven del comité ejecutivo de jóvenes agricultores. Bueno, entonces montas esto a mitad de carrera. ¿Tu padre no te intentó convencer siquiera para terminar la carrera? No, adelante. No, siempre me apoyó y entonces me pilló toda la crisis del porcino de los años 80 y entonces también me enseñó que hay que saber emprender y hay que saber retirar y cerrar a tiempo. Tuvimos que cerrar esa explotación porcina y empecé directamente a trabajar con una empresa de publicidad exterior. Y eso hace 30 años. ¿Aquella crisis qué fue? Fue una crisis muy profunda. Cuando entramos en el mercado común en Europa, pues bueno, hubo muchísimos problemas con los precios, tanto en porcino, en vacuno. Entonces fue una crisis muy fuerte y que afectó a todo el sector ganadero español. Fue cuando se retiró la cuota, cuando se impuso la cuota lechera de la leche, se retiraron muchísimas vacas. O sea, fue una crisis muy profunda. La participación o la unión en el mercado único, no habría fronteras si España, pues siendo un país barato. Sí, pero se sufrió muchísimo. Sí. Fue muy época de manifestaciones también. ¿Ah, sí? Estaba todos los días con manifestaciones en Madrid. Porque empezaron a bajar los precios mucho en el mercado. Sí, hundieron el mercado. Se hundió el mercado al abrir las fronteras. Sí. Qué curioso.
Y entonces dice, mira, cierro y... Entonces, pues bueno, tuvimos que cerrar y directamente empecé a trabajar con mi padre en la empresa de publicidad exterior. Eso fue hace 30 años. Es un monoposte, ¿no? ¿Se llamaba monoposte o cambió de nombre por el camino? En ese momento, estábamos hablando de los años 90, no existía el monoposte en España. Acabábamos de sufrir la ley de carreteras, que fue en el 88, fue una ley durísima, que prohibieron... Tú imagínate que mi padre tendría, pues a lo mejor 4.000 vallas en toda España. ¿Vallas publicitarias en carreteras? Sí, no existían los monopostes, las vallas convencionales y luego las unidades móviles, que son los carteles estos que iban con furgones. Pues del día a la noche, el 80% de su negocio fue declarado ilegal. ¿Eso era por la distracción a los conductores o no tenía nada que ver? No, sí, exactamente. Me acuerdo que hubo un momento, yo era pequeñito. Pues fue en el 88. Entonces, de repente, el negocio que teníamos pasó de tu patrimonio, el 80% pasa a ser ilegal, sancionable, que te abren expedientes. Entonces, mi padre siempre había, en los años 60, en el 62, él acababa de venir de Estados Unidos y había traído aquí las vallas publicitarias de carretera. Entonces, en los 90, volvió otra vez a reiniciarse y trajo el monoposte a España. Mi padre fue la persona de Estados Unidos. Mi padre fue la persona que trajo los monopostes. De hecho, la palabra monoposte, él la aplicó a monoposte y ahora es como el Tupperware que todo el mundo... ¿Tienes un Tupperware? No existía palabra para eso, la trajo y además cogió el nombre para la empresa. Sí, y cogió el nombre para la empresa y desde entonces. Es cierto que empecé a trabajar con mi padre, era bastante joven y empecé desde abajo. O sea, tenía la idea o la disciplina de que un negocio lo tienes que aprender desde abajo y conocer todas sus facetas para saberlo llevar. Una curiosidad, entonces, ¿el monoposte sí que era legal? El monoposte era porque tan solo nos restringían a que tan solo podíamos montar las vallas en suelo urbano. Entonces requería una estructura, ten en cuenta que estamos hablando que teníamos vallas que a lo mejor eran de 24 metros lineales con todas sus torretas, entonces eso era muy difícil el reubicar ese tipo de soporte, esa superficie anunciable en terrenos que estábamos mucho más acotados porque estabas ya metidos en zonas urbanas. Entonces trajimos la idea del monoposte, que tú realmente el monoposte arriba es grande, pero tú abajo lo que ocupamos es una zapata de hormigón de 4x4 con un tubo de un diámetro de 1 metro. Y eso, en cuanto a cumplimiento de la legalidad, el poner un poste de altura, ¿eso desde el principio está permitido? Tienes que cumplir, tienes que conocer los planes generales de ordenación urbana de cada municipio, las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento, las ordenanzas de cada comunidad y luego tenemos también el ministerio. Gracias a Dios en este país, por leyes que no faltan. Porque eso que es comparable a un edificio. Es decir, porque cuando no había monoposte no habría regulación para monoposte, con lo cual, no. ¿Qué aplicaba? Bueno, sí, pero sí que hay, la mayoría de los municipios grandes sí que tienen ordenanzas municipales de publicidad exterior. Entonces, ya al principio, por supuesto, que no contemplaban el monoposte. Entonces tenías que ir, contemplaba las vallas normales y corrientes. Ya poco a poco han ido incorporando el monoposte en sus ordenanzas municipales, que hay todavía ayuntamientos que no lo contemplan, que tú llamas al técnico y dices, quiero montar un monoposte, y entonces pues te lo mira para el proceso, para tu casa. ¿Tú entras jovencita? ¿Con qué tenías? Pues 29 años. Bueno. ¿Y cómo es el proceso en la empresa familiar con tu padre? El proceso de incorporar... Tú entras has dicho por abajo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué puestos empezaste a hacer? Pues empecé realmente con el tema de compras y toda la planificación de montajes, de organización logística, los monopostes, pues bueno, son estructuras muy grandes, que requieres tráiler, grúas, hormigón. Los accesos tienes que tenerlo muy claro, que puedas entrar, que un tráiler pueda entrar, que se pueda desplegar el tráiler, las grúas. Luego todo el tema de licencias también lo llevaba todos los aspectos técnicos. ¿Qué tamaño tiene el monoposte? ¿Qué tamaño tiene? Arriba, 52 metros, de 52 metros cuadrados a 60 metros cuadrados. Eso es el poste publicitario. Arriba, la superficie. ¿Y la altura?
pues están bastante tipificados y trabajamos sobre todo con 15, con 18 y los hay también de 20 metros. De acuerdo. ¿Y cómo fue evolucionando tu posición dentro de la empresa con el paso del tiempo? Pues realmente siempre he estado trabajando muy... mi padre llevaba muy directamente el tema de prospección de emplazamientos, que es la joya de la corona de la empresa, es el núcleo duro. Entonces siempre he viajado muchísimo con él, prospectando, verificando todo lo que les mandábamos a los comerciales si nosotros nos queríamos expandir, porque estimábamos que un sitio idóneo era los accesos a Torremolinos. Pues nosotros, el trabajo nuestro es ir, valorar, evaluar qué valor comercial tiene eso, tanto por densidad, por las posibilidades comerciales que tiene, si hay centros comerciales, si no hay centros comerciales. Nosotros, por ejemplo, mi trabajo es estar muy al día de todas las obras que se hacen hoy por hoy. Un nuevo centro comercial significa que automáticamente los alrededores del centro comercial... Yo tengo que saberlo. Las inauguraciones de los centros comerciales estamos trabajando con una planificación de previsión de 3 años antes. Vale. O grandes desarrollos urbanísticos. Entonces, en vuestro caso me decías que sobre todo alquiláis los puestos. Tenemos 2 líneas de negocio. Una es el alquiler, que entonces es cuando tenemos que prospectar nosotros los terrenos, y esos monopostes son nuestros. Nosotros los tenemos que instalar, legalizar, mantener, y esos luego los alquilas a los anunciantes. Entonces tú tienes que prospectar ubicaciones que sepas que están, por ejemplo, pues 500 metros antes de la salida número 20, porque Carrefour está en la salida número 20. ¿Tienes una idea? ¿La mayor parte de monopostes son de empresas que están en la carretera 500 metros más adelante? ¿O luego hay, no sé, imagino que por ejemplo el MediaMarkt simplemente pone un montón de postes para generar marca? Hay ambas planes de marketing. Las empresas grandes, unos son los monopostes direccionales, y esos son los que más son nuestros ingresos más recurrentes, porque son campañas publicitarias que nosotros tenemos campañas que llevan con nosotros 20 años. Nosotros, por ejemplo, centros comerciales desde su inauguración, ya te digo que llevan 20 años fácilmente con nosotros. Claro, es un coste que lo tienen incorporado en el modelo de negocio. Y es una necesidad que tienen. Otros son campañas que salen, y hay negocios que salen nuevos. Tú a lo mejor hace 5 años las placas solares, la energía solar no estaba tan implantada, entonces pues tienen esa necesidad de generar confianza en su marca, de hacerse conocer. Entonces hay campañas que son de imagen y hay campañas que son direccionales. Okay. ¿Cómo ha evolucionado la empresa a lo largo de los años? Porque me contabas que hace mucho tiempo, hace años fabricabais los monopostes, a día de hoy eso ya podríais, pero no lo hacéis. Sí. ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues realmente a nivel de personal hemos sido, somos menos. No te puedo decir qué tanto por ciento hace, pero vamos, cuando yo entré hace 30 años, que fuéramos más del doble de personas. Ahora sois 20, ¿no? Más o menos. Ahora somos 20, y realmente es cómodo, o sea, es una empresa que con esos 20 personas la puedes llevar muy cómoda. Entonces no hay necesidad. Y luego, si hay necesidades puntuales de trabajo, subcontratamos trabajo, se puede subcontratar, trabajos auxiliares. Nosotros a lo mejor antes teníamos del equipo de mantenimiento electricistas propios. Era otro planteamiento. Entendíamos que teníamos que tener de todo, y ahora tengo equipos de electricistas por toda España. Tengo los electricistas que me mantienen en Galicia, los electricistas que me mantienen en Levante, los tienes por zonas. ¿Todos los monopostes son iluminados? ¿O depende? Pues el 60% sí. ¿Nos puedes compartir alguna cifra de, si soy una empresa y quiero alquilar un monoposte, que es una X miles de euros al mes? Pues son, como te he dicho, son contratos anuales, y todo depende, o sea, no son tarifas cerradas, y todo depende de la ubicación. No tiene el mismo importe un monoposte que esté a 15 kilómetros de Madrid, que Madrid y Barcelona pues son las empresas más valoradas, que un monoposte que esté en Vila García de Arosa. Entonces, pues pueden oscilar entre los 1.000 euros mensuales, la cara de exhibición publicitaria, a 500. ¿Entre 500 y 1.000? Sí. Bueno, ¿y es cada cara? O sea, un poste por los dos lados. Sí. Hay clientes que te contratan la doble cara porque sea de imagen, pero si es direccional, no les interesa. Claro.
Qué interesante. ¿Qué tipo de empresas está interesada? ¿Son siempre empresas muy... O sea, corporaciones de Pues gran nosotros tenemos dos líneas de comercialización. Por un lado es con las agencias de publicidad o centrales de compras, que llevan normalmente las grandes cuentas, sí. Y luego está el cliente directo. Somos una empresa que quizá por nuestro carácter familiar de toda la vida hemos tratado muchísimo con el cliente directo. A nosotros con grandes concesionarios lo normal es que tengamos contacto y relaciones personales con el dueño de... Sabéis, por ejemplo, que los concesionarios suelen, o sea, los grupos de concesionarios suelen ser pues una persona y que tiene luego diferentes marcas. Entonces, pues son clientes muy fieles y que requieren mucho trato personal y para cubrir sus expectativas y sus necesidades. Entonces nos gusta mucho trabajar con el cliente directo, que no quiere decir, que te vuelvo a repetir, que a lo mejor tenemos el 50% por agencias y el 50% por clientes, pero en el cliente directo tú notas, vives directamente lo que necesita. Sí, está claro. Tú, un dueño de un concesionario, sabe perfectamente lo que quiere, lo que necesita, dónde lo quiere, cuándo lo quiere, y es un negocio, es una relación muy personal y muy bonita. Sí, más agradable, ¿no? Con las agencias, bueno, hay intermediarios y intermedias que nunca sabes lo que... Sí, son presupuestos grandes. Sí. Este año vamos a destinarle tantos miles de euros a publicidad exterior, tanta televisión, entonces pues tú ahí entras dentro de una bolsa, eres uno más, sí. Y no sé, yo creo que es un esfuerzo. Es bastante esfuerzo el tratar con un cliente directo, pero realmente es muy reconfortante. Y luego son relaciones que, y es que como llevamos tantos años, pues son relaciones personales ya de hace muchos años con esas personas. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que alquiláis un monoposte? Un año. Lo mínimo es un año. Son contratos anuales. ¿Cómo es el proceso? Si mañana vais a poner un monoposte nuevo, ¿cómo funciona? Llegáis un día, entiendo que empezáis por movimiento de tierras, ¿no? Bueno, lo primero es... Bueno, más allá de todas las licencias que... Eso antes, lo primero de todo son viajes. Yo, por ejemplo, a lo mejor he estado 15 veces en Barcelona, me conozco perfectamente los accesos de Barcelona, pero dentro de Barcelona he estado muy poquito, porque nuestro trabajo es ir en coche, el estar constantemente palpando, viviendo cuáles son los flujos de tráfico, que tú tienes que saber pues, por dónde entra el tráfico por la mañana, por la tarde, cómo van a los centros comerciales. Entonces, lo primero tienes que detectar dónde va a ser un buen punto, un punto de emplazamiento publicitario. Cuando ya lo has detectado, tienes que definir dónde está el suelo urbano. Cuando tienes el suelo urbano, tienes que localizar al propietario. Negocias con el propietario y ya al final todo esto queda en un contrato comercial entre el propietario del terreno, del suelo y la empresa. Una vez que ya tienes todo eso, tienes que hacer un proyecto técnico del monoposte en esa ubicación en concreto, lo registras la solicitud de licencia y luego rezas mucho para que el técnico en lo menos posible no tenga muchas dudas. Te tengan, porque luego entras en el drama de los requerimientos, sí. Los informes vinculantes, que si ahora es AENA, que si luego es la Confederación Hidrográfica del Tajo, que pasaba por allí y te va a afectar. Yeah. Y al final consigues la licencia y entonces ya pues, planificas dentro de nuestro trabajo la instalación de ese monoposte publicitario. Paralelamente a eso, cuando tú vas previendo que vas a tener el soporte publicitario, lo vas intentando comercializar. Lo idóneo es que cuando monte el monoposte vaya con cliente, yeah. Pero es lo idóneo, porque muchos clientes necesitan ver el monoposte publicitario para decidirse a contratarlo. Entonces, todo eso tienes que tener un pulmón financiero sí. Para estar aguantando todos esos meses. Por eso, cuando la gente te viene y te regatea, no, es que, total, pues en lugar de 800, 200, no se dan cuenta de todo el trabajo que hay detrás, el respaldo económico que tienes que tener, el soporte económico para que cuando él se decida que quiere ese soporte, tú lo tengas ahí montado y que estés al día en todos tus pagos.
El día que vas a montar físicamente el monoposte es zapata, ¿no? O La zapatón. zapata de hormigón se monta primero, Sí. se deja fraguar y luego, dependiendo la climatología, y pues se deja fraguar lo que sea, una semana, 10 días, y luego instalamos el monoposte. Monoposte con toda la estructura superior, que Todo. ahora nos lo enseñas. Todo el... Muy bien. ¿Cómo ves el monoposte ahora mismo? ¿Cuántos monopostes tenéis instalados? Tenemos sobre 400 caras publicitarias, entre monopostes y vallas publicitarias convencionales. ¿Qué distancia tiene que haber entre monoposte y monoposte? Depende de De cada regulación. Aquí en este país es al gusto del consumidor. Cada ayuntamiento se saca sus ordenanzas, cada comunidad autónoma se saca sus normativas. O sea, esto es una merienda de negros. No lo hacen fácil para la empresa. No. ¿Qué objetivos tenéis a próximos 5 años? ¿Qué os planteáis? Pues bueno, el seguir automatizando en la empresa todos sus procesos para que todos estos procesos de instalaciones, de control de iluminación, de control comercial, esté lo más automatizado posible. Estamos abiertos a todas las mejoras que nos pueda dar la inteligencia artificial, que puede ser en una parcela relativamente pequeña. Y bueno, seguir estabilizando, poco a poco vamos creciendo. Es difícil crecer en este mercado porque las ubicaciones no son infinitas, son finitas, y entonces el seguir creciendo poco a poco. ¿Habéis pensado en algún momento salir fuera de España? Tuvimos, sí, en los años 80 y 90 estuvimos y teníamos monopostes en Portugal, sí. Pero realmente, pues bueno, el ampliar, todavía para nosotros hay mercado en España y no tenemos esa inquietud. ¿Y tema de transición entre generaciones, cómo está la cosa? Bueno, sí. Ahí estamos, esperando. ¿Tenéis 2 hijos, no? Sí. ¿Y ambición o esta preferencia? Bueno, ellos ya saben qué negocio hay aquí, sí. y saben los pros y las contras. En una empresa familiar, sí, como todo, hay pros y contras. Estás trabajando siempre en la cuerda floja, te estás arriesgando todos los días tu dinero. Cada monoposte es un riesgo que tienes que asumir, tienes que saber, nadie te promete que yo vaya a instalar mañana un monoposte y lo vaya a tener alquilado, no vaya a tener ningún problema. Entonces, para esto tienes que tener una pasta muy especial, de que quieras asumir que quieras asumir esos riesgos. Lo que pasa es que también yo, hoy, después de 30 años en la empresa, la libertad que yo he tenido, creo que no la hubiera tenido en ningún otro sitio. La libertad de poder decir, pues ahora voy a invertir en Galicia, porque me parece que es interesante, y poder invertir en diferentes sitios. Creo que es una forma de vida que a mí me ha gustado y me apasiona, y no la cambiaría. Ellos la conocen y tendrán que tomar su decisión. Y tampoco te quedas parada, ¿no? Porque con monoposte funcionando bien, te lanzas a un proyecto en paralelo, ¿no? Que es donde estamos ahora mismo. Montamos 2 líneas de negocio cuando realmente, pues bueno, estábamos que nos iba bastante bien con monoposte. Decidimos invertir en inmuebles, para alquiler de inmuebles, y al final pues acabé montando una empresa. Tengo una empresa con bastantes pisos, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Invertimos muchísimo en plena crisis inmobiliaria, hicimos muy buenas inversiones. Y bueno, ahora ya va mucho más lento porque, bueno, ahora por ejemplo no es el momento de invertir, que no dudo que dentro de unos años va a volver a haber otro momento de crisis, y que será a lo mejor también de volver a invertir. Y luego monté a donde estamos, que es un centro de eventos, sobre todo enfocado para eventos empresariales. Que está al lado del monoposte, ¿verdad? Sí, estamos en la misma finca, en diferentes parcelas. Vale. ¿Y aquí con algún que otro reto? Un reto muy... yo al principio creía que era un negocio muy similar al tema de publicidad, y realmente el tema es mucho más, claro, enfocado a la hostelería, y es un sector muy duro, muy difícil de llevar, pues luego por el tema de personal, es muy diferente.
Por eso mi lección es que cuando emprendas tienes que sopesar mucho dónde te metes y valorar mucho qué es lo que estás haciendo. Y que en vuestro caso además os habéis complementado un negocio de lunes a viernes con un negocio de fin de semana, que eso entiendo que es duro. Bueno, ya nos contarás cómo avanzan los dos negocios. ¿Te parece si aprovechamos para ver Monoposte en directo? Vale. Aquí tenemos los fustes. Sí, estas son los fustes que en el suelo van anclados en una zapata de cimentación con una placa de anclaje y luego encima va la superficie anunciable que, como te he dicho antes, o tienen 52 metros cuadrados o 60 metros cuadrados. Vale. Se coloca un fuste únicamente, ¿no? Nunca se coloca uno encima de otro. Pueden ser pórticos que son con 2 fustes y entonces la superficie anunciable es el doble. Es todavía mayor. Pero lo normal son los monopostes de un único fuste. ¿Cómo suben? Hay una escalera, ¿no? Sí. Enganchan una escalera al primer tramo de escalera. Eso es para que no puedan acceder. Eso está ahí permanentemente. Exactamente. Y luego la escalera esa va enganchada con... Este es el tramo de arriba y este es el tramo de abajo. Entonces esa escalera engancha con esa. Y estos metros son los que ponemos para que no puedan acceder nadie. Ahí tenemos que enganchar nosotros una escalera que llevamos en el camión. ¿Pero son siempre dos fustes uno encima de otro? Sí. Bueno, hay fustes, los de 11 metros son de una única pieza. Lo que nos marca que tan solo sean de una única pieza o dos es la longitud del tráiler, porque si no sería un transporte especial. De acuerdo. Aquí tenéis la nave donde entiendo que allí fabricáis, ¿no? En la zona de... Aquí fabricamos y ahí, ¿ves? Por ejemplo, este es de 8 metros o de 11 metros y es un único fuste. Claro. Y esto es lo máximo que nos puede... Hasta 11 metros se puede llevar que no sea considerado transporte especial. Claro. ¿Eso en toda España es así? ¿O sí. Depende de...? De momento. Bueno. ¿Qué hacéis con el puente grúa? Pues el puente grúa es para carga y descarga de los trailers. El trailer se coloque ahí y entonces los trailers son abiertos por arriba y se pone el cargamento. Ya todo va... Ya lo tenemos totalmente controlado de cómo van los paneles, las torretas, las plataformas. Lleva una colocación siempre la misma. ¿Qué nos decíais? ¿Qué pesaba un fuste? Los fustes suelen pesar en 2 piezas sobre unos 8.000 kilos. ¿Entre los dos? Sí. Entre las 2 piezas, 8.000 kilos. Eso como para moverlo, ¿no? Como para moverlo. Bueno. Y aquí tenéis un stock de fustes, ¿no? Que se van cambiando, se van montando y desmontando. Se les pasa un chequeo y luego se verifican y se vuelven a pintar, se reparan las soldaduras, se revisan las soldaduras y todas las partes que estén oxidadas y se vuelven a reinstalar. Hay monopostes de estos que tienen 30 años y que siguen cumpliendo exactamente igual su función. Te iba a preguntar, ¿la vida útil de un monoposte qué puede ser? Pues llevamos 30 años con ellos y de momento siguen aquí. Y ahora vamos hacia la zona donde están las estructuras, ¿no? Sí, están las estructuras superiores, que es donde repasamos soldaduras y pintura. Toda esta campa de trabajo, se mueve con esta pluma. Y aquí las tenemos, ahí están colocadas todas las plataformas. Entonces, tenemos los fustes, luego hay una plataforma que es donde el trabajador, donde camina, ¿no? Para poder trabajar arriba. Luego ya van unas torretas que son para poner de 5 metros de altura la superficie anunciable. La superficie tiene 10 metros de longitud y 5 por altura. Entonces las torretas son de 5 metros de altura. De acuerdo. Estas son las plataformas que permiten trabajar al operario. Que se instalan para el trabajo inicial de instalación, pero luego se quedan ahí. Es el soporte que sustenta las torretas. Todo esto lo llevan ancladas cada punto de esas placas con su tornillería y es donde van ancladas las torretas.
Todo esto es un mecano realmente. Sí. ¿Cuántas piezas en total? No tengo ni idea. Vamos, grandes tienes, más allá de la zapata y demás, tienes dos fustes, luego tienes la plataforma plana, Claro, y luego tienes la plataforma que luego sube los para largueros colocarla. longitudinales. O sea, realmente es una carga bastante copiosa. Una vez que tienes la zapata hecha, ¿en cuántos días se monta? ¿Es un día o en un día se queda montado? Un día. La zapata es un día y la estructura un día. Y luego también lleva un equipo de iluminación. Claro, en la pasarela salen unos brazos y lleva un equipo de iluminación. Y aquí son fustes de diferente altura. Esos son, bueno, son suplementos que a lo mejor en un momento dado han necesitado, pues tienes 3 metros y de repente te ha crecido un árbol delante y tienes que subirlo, entonces son suplementos que se colocan. Y esto de aquí son las placas de anclaje, las garrotas. Esto es lo que va embutido dentro de la zapata de cimentación del hormigón. De acuerdo. Está puesta al revés. Sí, claro. Se coloca la placa es la parte que está en la parte baja. Las garrotas y todo eso lleva un entramado, un mallazo abajo en el suelo para armarlo todo. Lleva una zapata de 4,5 por 4,5 por 2 metros de profundidad de hormigón. ¿Cuánta gente trabaja en el montaje de un nuevo monoposte? ¿Cuánta gente? Para las zapatas de cimentación llevan 2 operarios nuestros y luego el equipo que es la persona que maneja la excavadora y un camión para los escombros, para toda la retirada de la tierra. Y luego en el montaje del monoposte nuestro equipo, que son 3 personas, y el de la grúa. Son grúas de alto tonelaje. ¿Nos enseñas antes de acabar los ejemplos de paneles publicitarios que tienes? Eso está dentro de la nave, lo enseñabas antes. Esto es como en las casas, que contra más sitio tienes, más te extiendes los... Eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Seguro que si tuviéramos la mitad de patio, lo habíamos acoplado en mucho menos espacio. ¿Se acoplan bien una encima de otra? Bueno, ahí, ¿no? todo tiene que estar debidamente ordenado. Esto guarda todo, están clasificados por longitudes y por espesores. Vale, porque no todo tiene su orden aquí. Sí. No están fabricados con la idea en mente de poder acumular 4 uno encima de otro. Eso no. No hay necesidad. Ya. ¿Limpieza? ¿Hace falta limpiar los paneles publicitarios? Sí, se retiran los vinilos y luego se fijan encima. Estas son las naves, las cargas van todas. ¿Y aquí tienes de paneles de montón de campañas antiguas? O bien son campañas antiguas que son para reutilizar o son campañas nuevas que están preparadas aquí para ser cargadas. Ahí, por ejemplo, tenemos la campaña del Leroy Merlin que tiene que salir para Alicante y ya está. ¿Te acuerdas cuál fue el primer monoposte que fuisteis? No me acuerdo. Bueno. Sí, es verdad que tenemos clientes muy emblemáticos que han estado desde el principio con nosotros. Sí. Y que fueron, por ejemplo, se hizo una campaña muy grande para Pegaso, para los camiones Pegaso. Sí. Alsa ha sido siempre un cliente para nosotros que desde el principio apostó por la publicidad exterior. Claro, no es un tema de salidas, ¿no? No es un tema de... Bueno, Alsa era un tema de imagen, de sus servicios, pero hay clientes que realmente empezaron desde el principio con nosotros. Está muy interesante, una manera de mostrar un tipo de empresa que no solemos... Vemos los puestos, pero nadie sabe muy bien cómo llegan ahí. ¿Cómo llegan ahí? Y el proceso que hace falta para poder levantar uno nuevo, ¿no? Entonces, estamos aquí delante de un monoposte. Lo que está anunciando, este concesionario lo abrirán dentro de un mes. Ahora lo que está es usando la exhibición publicitaria para anunciar a toda la zona, todo el tráfico que viene por aquí, que es todo el tráfico que entra al GT, Fuente del Saz, Cobeña. Está creando expectación. Lo que haremos será cambiar los paneles, parte del diseño. Concretamente lo han hecho bien porque colocan lo que es la parte de arriba, la corona, que pone próxima apertura. Sí. Lo combinan con el resto del cartel para que la decoración sea uniforme. Y lo que hacen es que cuando abren el concesionario, que está en Algete, obviamente, no hace falta tampoco ser muy inteligente para ir al polígono industrial que hay en Algete. Quita la parte de arriba. Próxima apertura y aquí pues pondrán ahí. Se puede quedar como soporte fijo. Claro. Es un buen ejemplo, ¿no? de potencial terreno, ¿no?
porque es unas instalaciones deportivas que les quedan ahí una superficie espacio que sobra. Es terreno urbano, con lo cual... Normalmente tiene que ser un terreno que sea urbano, que cumpla con la normativa vigente y a partir de ahí pues que se vea obviamente el soporte desde la carretera, ¿no? Y es una manera fácil de realmente abajo lo que ocupa la zapata es 1,5 m por 1,5 m como mucho a lo sumo, y es una manera de tener unos ingresos extras para el dueño del terreno, que realmente una vez que lo tiene montado no le pide pan. Muy bien, pues genial, un ejemplo muy bueno para que cualquiera que no se haya hecho la idea de lo que estábamos hablando, de los postes. Aquí lo vemos ya en toda su ejecución. Nada, enhorabuena a los dos por el proyecto, por tantos años de dedicación y de monopostes. Y nada, espero que hayamos ayudado a la gente a descubrir un negocio que yo creo que no solemos pensarlo, ¿no? Están ahí y nos damos cuenta mucho de... Quizá la publicidad exterior es el gran desconocido dentro de todos los medios publicitarios. Siempre pensamos en la televisión, en la radio. Sí. La prensa ya está bastante capa caída. Y la publicidad exterior es un medio que lleva siglos entre nosotros y que yo creo que va a perdurar durante mucho tiempo, porque siempre necesitará que desde la carretera anunciar dónde estamos y qué hacemos. Muy bien. Pues muchas gracias a Coba y José por el tiempo que nos habéis dedicado. A vosotros.